Buen día, hermanos y hermanas, bienvenidos a este nuevo culto de adoración, hoy domingo 12 de julio de 2020. Esperamos que todos se encuentren bien y que también estén siendo muy bendecidos por nuestro Señor. Les voy a compartir el siguiente salmo. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos. Dichoso el hombre que en ti confía. Salmo 84, versículos del 1 al 4 y del 10 al 12. Acompáñenme a hacer la oración de invocación, hermanos, para que el día de hoy nuestro Señor nos hable por medio del pastor Jonathan. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Padre, porque grande es tu misericordia, Señor, porque tú nos permites llegar hasta estos momentos del día, Señor. Te pedimos, Padre, que tú habites en cada uno de los hogares, Señor, que están aquí, conectados, Señor, con nosotros, Señor, así como también, Padre, tú habites, Señor, en nuestros corazones, Señor, y en nuestros pensamientos, Padre. Te pedimos, Padre, que tú seas con el pastor Jonathan, Señor, y que tú le des palabra por medio de tu Espíritu Santo, Señor, para que pueda llegar a cada uno de nuestros corazones, Señor, y que tú lo sigas usando grandemente, Señor, para tu obra, Padre. Gracias, Padre, porque tú nos has mantenido con bien, Señor, porque confiamos, Padre, en que toda esta situación está en tus manos, Señor, y sabemos que tus planes son perfectos para cada uno de nosotros, Señor. Bendícenos, Padre, y cuídanos, Padre, y también, Señor, danos la paciencia, Señor, y la templanza, Señor, para superar todas estas dificultades, Padre. En tus manos nos quedamos, Señor, y en tus manos estamos, bendito Padre Celestial. Grande es tu misericordia, Señor, y solamente tú eres digno de ser alabado, Señor. Gracias, bendito Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Quiero invitarles a que podamos entonar esta alabanza que habla de que nosotros debemos ir a nuestro Dios con humildad, sabiendo que es solamente por Él que podemos estar felices, que podemos vivir la vida confiados de que Él cuida de nosotros. Y la mejor manera de poder demostrar nuestra adoración es con nuestra misma vida, y de eso habla esta alabanza. Es por tu amor.
Buenas tardes, hermanos y hermanas. El día de hoy vamos a leer la palabra de Dios en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos 3 al 14. Dice así la palabra de Dios. Bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amén. Hermanos, hermanas, iglesia, estamos muy contentos porque continuamos con nuestra serie basada en la carta a los Efesios, llamada la Carta Suprema. La semana pasada hablamos un poquito de este contexto, del cual Pablo escribe lo que nosotros conocemos, la carta a los Efesios, pero realmente iba a ser una carta circular a diferentes iglesias de la Asia que hoy nosotros conocemos por la zona de Turquía y de todos estos alrededores. Bueno, Pablo escribe esta carta a estas iglesias que ni él conocía, Y bueno, hermanos, hoy vamos a continuar, y esta sección que acabamos de leer es una sección sumamente importante para el contenido y para lo que hemos estado hablando acerca de esta carta. En 1963 hubo uno de los discursos en lo personal más trascendentes que ha habido en la humanidad. Este discurso fue hecho por el reverendo Martin Luther King Jr., pastor de una iglesia bautista. En 1963 hubo un movimiento a raíz del racismo y de algunas otras injusticias, y entonces uno de los líderes y de los que fueron influencia en este movimiento fue el pastor Martin Luther King. Y él, en este discurso, que hoy quiero leerles una pequeña porción de este discurso, él dijo lo siguiente: sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. Afirmamos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Sueño que un día, en las rojas colinas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos se puedan sentar juntos a la mesa de la hermandad. Sueño que un día, incluso el estado de Mississippi, un estado que se sofoca con el calor de la injusticia y de la opresión, se convertirá en un oasis de libertad y justicia. Sueño que mis 4 hijas vivirán un día en un país en el cual no serán juzgados por el color de su piel, sino que los rasgos de su personalidad puedan distinguirlos. Hoy tengo un sueño.
Sueño que un día el estado de Alabama, cuyo gobernador escupe frases de interposición entre las razas y la anulación de los negros, se convierte en un sitio donde los niños y niñas negras puedan unir sus manos con la de los niños y niñas blancas, caminar unidos como hermanos y hermanas. Hoy tengo un sueño. Sueño que algún día los valles serán cumbres y las colinas montañas serán llanos. Los sitios más escarpados serán nivelados y los torcidos serán enderezados. Sueño con ello. Con esta fe podremos trabajar juntos, rezar juntos, luchar juntos, ir a la cárcel juntos, defender la libertad juntos, sabiendo que algún día seremos libres. Ese será el día cuando todos los hijos de Dios podrán cantar el himno con un nuevo significado. Mi país es tuyo, dulce tierra de libertad, a ti te canto. Tierra de libertad donde mis antecesores murieron, tierra orgullo de los peregrinos de cada costado de la montaña, que repique la libertad. Y si Estados Unidos ha de ser grande, esto tendrá que hacerse realidad. Wow, hermano y hermana, iglesia. Me encantan estas palabras del pastor Martin Luther King, porque realmente él fue un referente en este movimiento. Él fue una persona que ayudó y que promovió una libertad para la humanidad. Este discurso creo que es uno de los discursos más magníficos en donde una persona se paró y promovió una libertad que era necesaria. Abrió las conciencias y la mente de toda la humanidad. Bueno, el pasaje, hermanos, que hoy y que acabamos de leer, que ahorita vamos a estudiar, tiene que ver con un sueño. El sueño que Jesús traería a la humanidad. El sueño que vendría a cumplir los planes de Dios para todo el mundo y para toda la humanidad. Recordemos que en el libro de Hechos hay un parteaguas en donde Pablo, por ahí a partir del capítulo 8, si no mal me acuerdo, Pablo comienza y se empieza ya a presentar como un líder, primero un perseguidor, pero luego un líder. Y este parteaguas que hay en el libro de Hechos tiene que ver con este llamado que Dios le haría a Pablo para ir a predicar. Este llamado que Pablo tiene por parte de Dios, hoy se está haciendo realidad. El sueño de Jesús está tomando desde la carta a los Efesios, desde la iglesia primitiva, estaba haciéndose realidad. Esto es totalmente emocionante y esto es totalmente vital para entender lo que hoy quiero que aprendamos juntos a lo largo del pasaje del versículo 13 al 14 en el libro de Efesios. Ahora, quiero decirte algo muy importante. Este pasaje que acabamos de leer del versículo 13 al 14 es un himno que compone Pablo. Ahora quiero hacerles una aclaración. Recuerdan que en Filipenses también vimos una porción de un himno. La diferencia entre estos dos himnos es que el del Filipenses es un himno cristocéntrico que bien la iglesia primitiva y las iglesias locales de aquel entonces cantaban, lo mencionaban y se aprendían unos a otros. En este caso, este versículo del 3 al 14 es un himno, hermanos, que Pablo compone al escribir esta carta. ¿Y por qué compone? Porque lo que quiere hacer Pablo es que las iglesias a las cuales va a rondar esta carta, en las cuales se va a llevar esta carta, lo que quiere Pablo es que conozcan los fundamentos de su fe y que si ellos son creyentes en Cristo, entonces tienen diferentes bendiciones al poner su fe en Cristo Jesús. Pablo quiere que estas personas, estos hermanos creyentes en diferentes iglesias que él no conoce, sepan que Jesús es suficiente.
que Cristo lo es todo y que esta fe en Jesús conlleva bendiciones. Y bueno, hermano y hermana, si tú tienes poco tiempo de experimentar el Evangelio, quiero decirte que estás en el lugar correcto. Porque esta carta te va a ayudar a entender principios básicos de la fe cristiana. Pero también, si tú tienes mucho tiempo como creyente y como participando en una iglesia, también este pasaje y esta carta nos va a ayudar a comprender y a entender algunas formas en cómo se manifiesta Cristo alrededor del mundo a través de la fe puesta en Él. Si como Iglesia Bíblica Bautista Gracia de Dios queremos conocer el plan de Dios, entonces estamos en el lugar correcto y juntos podemos aprender por medio de esta carta. Y bueno, hermanos, quiero decirles que esta carta la dividí en 3 secciones y cada sección la titulé de una forma para que podamos tener un bosquejo un poquito más claro y que ustedes puedan entender la forma de narración y cómo podemos entender estos conceptos, los cuales nos va a hablar Pablo. La primera sección la titulé La triple bendición. La triple bendición, y está en el versículo 3 al 8 y dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, el Mesías, quien nos bendijo en todos los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Mesías, según la complacencia de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos concedió gratuitamente en el amado, en quien tenemos la redención, por su sangre, el perdón de los pecados, conforme a las riquezas de su gracia, que hizo que sobreabundara para que nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Hermanos, en el versículo 3, leímos del versículo 3 al versículo 8, pero en el versículo 3 viene la introducción de todo lo que va a hablar, de esta triple bendición, como lo titulé en esta sección. Pablo comienza con este versículo mencionando la bendición. Muchas traducciones dicen alabanzas a Dios Padre, y es una buena palabra, pero me gusta mucho más la palabra de bendición, porque de esto va a tratar toda esta sección del versículo 3 al 14. El versículo 3 dice: bendito sea el Padre, bendito sea el Padre. Y luego dice: de nuestro Señor Jesús, que nos ha dado bendiciones espirituales en el cielo a través de Cristo. Bueno, en el versículo 3, hermanos, según depende de las traducciones cómo lo maneje, pero lo que se puede ver claramente solo en el versículo 3 es que se menciona a la Trinidad, Padre, al Hijo. Y estas bendiciones espirituales tienen que ver sin duda con el Espíritu Santo. Nosotros no podemos tener esas bendiciones espirituales si no fuera por la obra del Espíritu Santo. La Trinidad, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, se están apareciendo por toda la sección que acabamos de leer. Por toda la sección que acabamos de ver. Es decir, la obra redentora, estas bendiciones espirituales vienen por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, la pregunta que vamos a contestar a partir del versículo 3 es: ¿cuáles son estas bendiciones espirituales? Pastor Jonathan, ¿cuáles son estas bendiciones espirituales las cuales quiere Pablo enseñar a las diferentes iglesias en la Asia Menor? Bueno, la primera bendición que encontramos en esta primera sección está en el versículo 4. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Este pasaje nos enseña que esta primera bendición es: fuimos escogidos. Fuimos escogidos. Fuimos apartados, hermanos. La primera bendición que encontramos es que fuimos escogidos y fuimos apartados. No fue por buenos,
no fue porque tengamos muchas habilidades, no fue porque seamos personas súper perfectas, no. Lo que quiere enseñar este pasaje es que fuimos escogidos y apartados por su voluntad de Él. Fue por nuestra incapacidad. Fuimos escogidos por nuestra incapacidad, pero Dios nos escogió y nos apartó al creer en Cristo Jesús. Fue por poner nuestra fe en Él, fue por poner nuestra confianza en Él, iglesia. Ahora, un aspecto importante de esta parte de ser escogidos es que tenemos que entender como iglesia, hermanos, que Jesús existió desde la fundación del mundo. Eso ya lo vimos un poquito también en Filipenses. Jesús es Dios, hermanos. Jesús nunca fue el plan B. Jesús siempre fue el plan A, hermanos. Jesús siempre fue el plan A. A veces nuestro discurso es, bueno, el hombre es pecador y bueno, tuvo que venir Jesús para perdonarnos. Y lo contamos como si fuera una desgracia, como si Dios se hubiera equivocado y como si Jesús nunca hubiera existido en el plan de Dios. Pero lo que quiere enseñarnos Pablo con este himno es que Jesús siempre existió y Jesús siempre fue el plan A y el plan salvífico para la humanidad. Si algo debemos de enseñar de este pasaje es que Cristo es Dios. Cristo siempre existió. Cristo es el fundador de todo. Cristo es la clave de la historia de la humanidad. Cristo es la máxima revelación de Dios. Y Cristo sigue siendo nuestra entrada y nuestro pase directo para la salvación. Para la salvación. Para el Padre. Lo que a nosotros nos concierne con referencia a este pasaje, hermanos, es que en Cristo está todo. En Cristo conocemos todo. Y en Cristo tenemos nuestra identidad. En Cristo tenemos nuestra identidad. Eso es lo que a nosotros nos concierne, sabernos en Cristo. Lo demás es voluntad de Dios. Pero lo que a ti y a mí nos concierne como hijos e hijas de Dios es conocernos en Cristo. Y fíjense, el cierre del versículo 4 dice, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y hermanos, esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones, porque lo que el Evangelio provoca en nuestras vidas, hermanos y hermanas, es que ustedes y yo nos comportemos como dignos de esa ciudadanía por medio de Cristo, de esa ciudadanía celestial. Cuando en Primera de Corintios es muy interesante que Pablo comienza su carta diciendo a los santos de Corinto, pero en los siguientes capítulos les dice que son unos irreverentes, que son unos idólatras, unos impuros sexualmente, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta, ¿eran santos o no? Sí, lo eran santos. El problema es que no se comportaban de acuerdo a esa santidad, de acuerdo a esa plenitud en Cristo. Nosotros que conocemos de Cristo debemos por ese conocimiento, hermanos y hermanas, saber los pecadores y necesitados de Cristo. Por ello debemos de vivir bajo una vida de testimonio y ejercer esa espiritualidad que tanto necesita la sociedad, esa espiritualidad que hace referencia en los vínculos, en los grupos, en los lugares más recónditos, en los más oscuros. Necesitamos de una iglesia que viva bajo una espiritualidad digna de la ciudadanía de Dios. Y los adoptó como hijos. Pablo está haciendo lo mismo, pero ahora haciendo una teología conociendo el plan de Dios y diciendo, wow, ahora por medio de Cristo Jesús, tú y yo somos adoptados y somos parte de este pacto. Somos parte de este pacto, el cual ahora nosotros somos el pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios, somos sus escogidos.
Otros puntos a destacar en este versículo 5, lo primordial es que nosotros somos hijos e hijas de Dios cuando creemos en Él. Esa es la segunda bendición. Pero otros puntos a destacar en este versículo, hermanos, es que Pablo quiere también enseñarnos que nosotros fuimos y somos llamados por amor. Hermano y hermana, la característica más importante del plan salvífico de Dios en Cristo Jesús es que Él nos ama. Él nos ama. Él nos ama, hermanos. Eso es el valor más importante y cómo se revela Dios a través del amor. ¿Cómo fue que Dios nos hizo hijos e hijas suyas? Fue por amor, hermanos. Fue por amor, iglesia. Y quiero decirte que esto es un gran problema que muchas veces al tratar de enseñar los valores de Dios a nuestros hijos, hijas, adolescentes, nos cuesta mucho trabajo porque lamentablemente lo primero que se nos viene a la mente al tratar de educarlos es que Dios es malo y siempre te enjuicia y siempre nos está viendo. Y entonces uno crece, y yo tengo el testimonio en mi vida, hermanos, que yo crecí recordando que pues Dios pues estaba siempre viéndome y juzgándome de todo, ¿no? Entonces, a veces tenemos que trabajar con nuestros hijos, hijas, adolescentes en la educación cristiana, enseñando que el valor de la salvación de Cristo es que Él nos amó. En este versículo ya lo leímos, dije, habiéndonos predestinado en amor. Fue por amor, hermanos y hermanas. Fue por amor. El mensaje central de Jesús es el amor. Es el amor de Dios. Cuando yo en mi adolescencia, yo entendía que el cristianismo era no tomar, no fumar, no decir groserías, portarte bien. Y quiero decirte que algo, sí, eso es un producto de entender el evangelio, pero cuando una persona, un joven, un niño, un adolescente no lo entiende, va a vivir una vida sin plenitud y sin entender. Pero cuando yo, hermano, entendí el amor de Dios, el evangelio de Cristo, el amor de Cristo, entonces todas estas cosas que acabo de decir, no tomar, no fumar, las hacía ya por consecuencia, pero lo que me motivaba, la fuente de todo esto, era el amor. ¿Nos lo merecíamos esta salvación? No. ¿La podemos comprar? Claro que no. ¿Es por acciones? No. Es por el amor. Por amor de Dios, en un trabajo en conjunto con Cristo, nos hizo y nos llamó a ser hijos e hijas de Dios. Juan 1:14, pero a los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos e hijas de Dios. Iglesia, ser hijos de Dios consiste en algo, en creer en Él, en creer en Cristo Jesús. Si hay una ley divina, es que los creyentes en Cristo Jesús están incluidos en el plan redentor de Dios y en Cristo. No hay nada más. No hay nada más, hermanos. No podemos nosotros impresionar a Dios. Solamente podemos poner nuestra confianza en Él. Algo que también nos enseña este pasaje junto con el versículo pasado acerca de que Dios es desde la creación. Dios siempre, su plan fue la salvación y el plan A fue Cristo. Hay una serie que estoy viendo en esta temporada de cuarentena que se llama Dark. Es una serie que tiene que ver con viajes en el tiempo, diferentes líneas del tiempo entre diferentes familias, etcétera, etcétera, ¿no? Y algo que me llama mucho la atención de esta serie es que en el futuro muchas familias quieren viajar al presente para hacer cosas, y lo que no se dan cuenta es que sus acciones del pasado siempre van a representar al futuro y van a tener pues conclusiones en el futuro, ¿no? Es decir, va a afectar el futuro. Y quiero decirte algo. Jesús actuó en el pasado.
actúa en el presente y actúa en el futuro. Ahora nuestra decisión de creer en Él desemboca en nuestro presente. Y entonces nosotros debemos de tomar una decisión. Queremos creer en Cristo Jesús, añadirnos a su propósito eterno desde hace muchos años para el plan que sigue teniendo en el presente y en el futuro. ¿Qué decidimos, hermano y hermana? Y el versículo 6 dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. Todo esto, hermanos, es para la alabanza de su gloria. El proyecto de Dios, la misión de Dios es para la alabanza de la gloria. Todo lo que nosotros somos, lo que ahora somos, la transformación que vivimos es para la alabanza de su gloria. Ya vimos que fuimos escogidos, fuimos llamados a ser hijos de Dios y la tercera bendición es fuimos perdonados. Versículos 7 y 8. En quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de los pecados, conforme a las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Hermanos, lo que quiere enseñarnos este pasaje es que se tenía que derramar sangre para tu perdón y para mi perdón de nuestros pecados. Como en el Antiguo Testamento se tenía que derramar sangre de un cordero o de un ave para que hubiera perdón y sacrificio de los pecados. Bueno, ahora nosotros sabemos que el perdón de la humanidad fue gracias al sacrificio de Cristo en aquella cruz. Y entonces ahora ustedes y yo tenemos perdón de nuestros pecados. Dice Hebreos 10 que solamente hubo una ofrenda y ya no va a haber más. Es decir, la única vez que tuvo que derramarse esa sangre, ya no más, fue en Cristo Jesús. Y tú y yo ahora experimentamos esa bendición y experimentamos ese amor profundo por parte de Dios. ¿Nos costó a nosotros? No, pero a Cristo sí le costó. ¿Nosotros debimos estar ahí? Sí, porque Él murió por nuestros pecados, pero Él pagó. Este perdón nos inundó en su gracia y ahora vivimos esta plenitud espiritual. Y fíjense, dice este versículo que acabamos de leer, las riquezas de su gracia. Ese es un hebraísmo o es una frase antigua que decían los judíos para indicar la abundancia de los dones que Dios nos ha dado. Es decir, gracias a ese perdón de pecados, gracias a que creemos en Jesús, nosotros somos sobreabundados, es decir, abundantemente, sobreabundancia, somos llenos por el Espíritu Santo y el don espiritual. Ese perdón ahora nos enriquece y nos enriquece en abundancia por medio del don espiritual. Dice este pasaje que nos va a dar sabiduría. Fíjense cómo dice el versículo 8. Conforme a la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La palabra sabiduría tiene que ver con entender lo que Dios Padre revela. Y la palabra inteligencia tiene que ver con nuestra espiritualidad que nos conduce a hacer acciones. Eso es lo que quiere decir esta palabra. Entender la revelación de Dios. Es decir, cuando nosotros conocemos a Cristo, cuando nosotros entendemos su poder, cuando nosotros somos sobreabundados por el Espíritu Santo, que eso es al creer en Jesús, Él nos da sabiduría e inteligencia. Ahora, quiero decirte algo, hermano. Yo tengo un gran un peso por cuando muchas veces mencionamos la madurez te la da el tiempo, ¿no? Esa es una frase que a veces repetimos mucho, ¿no? O que a veces decimos, bueno, el tiempo te va a hacer mucho más sabio, mucho más inteligente. Y sí, en cierta razón, hermanos, tiene algo de ello, pero también esa frase está limitada.
esa frase está limitada. Para ti y para mí como cristianos, lo que nos va a dar sabiduría e inteligencia y nos va a dar proyección es conocer a Cristo. Conocer a Cristo. La experiencia y la verdaderamente experiencia de tomar decisiones, de andar sabiamente, de poder conducirte, proviene de Cristo Jesús. Yo conozco a muchos jóvenes y a muchos adolescentes que son muchas veces mucho más maduros que muchos adultos y que tienen mucho más experiencia que muchos adultos. También conozco a muchos adultos que tienen mucha más experiencia, son mucho más maduros y que saben tomar decisiones que muchos jóvenes. Pero entonces aquí viene la clave, hermanos y hermanas. Si tú y yo queremos tomar decisiones sabias, queremos conducirnos, entender la revelación de Dios y sobre todo accionar en nuestra vida, tenemos que tener una relación profunda con Cristo, ver a Cristo y mirar a Cristo. Esta abundancia, hermanos, la experimentaremos en Cristo y con Cristo. No es una abundancia material o terrenal que es limitada y que caduca, sino es una abundancia que tiene que ver con entender la revelación de Dios y con tomar acciones que reflejen nuestra espiritualidad, hermanos y hermanas. Jesús en Juan dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En una ocasión los discípulos le preguntaron: Jesús, ¿cuándo vamos a ver a Dios? Y Jesús dijo: tanto tiempo conmigo y no han visto a Dios. Pablo les quería enseñar a las diferentes iglesias de Asia Menor que en Cristo estaba la plenitud, hermanos. Que en Cristo estaba la plenitud de todo, que en Cristo fue completado el plan, que en Cristo fue completado el plan, que en Cristo fueron escogidos, fueron adoptados y fueron perdonados. En eso se basa el cristianismo en todo el mundo. Y por eso lo escribe Pablo a iglesias que ni siquiera conocía, pero que sí entendían esto, entonces se conocían. ¿Me estoy dando a entender? Pablo escribe todo esto a iglesias que no conocía, pero que si entendían que su fe traía todas estas bendiciones, entonces se conocían porque era la misma fe que los unía. Hermano y hermana, Iglesia Bíblica Bautista Gracia de Dios, vive apartado, vive como un hijo e hija de Dios y también vive perdonado. Y también vive perdonado. La segunda sección de este pasaje la titulé El misterio del cumplimiento. El misterio del cumplimiento. Y entonces, como lo mencionaba, estas tres secciones que yo quiero hoy estudiar con ustedes están ligadas, porque fíjense lo que dice el versículo 9 y 10. Dando a conocer el misterio de su voluntad, según su complacencia, que se propuso en sí mismo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, de reunir todas las cosas en el Mesías, las cuales están en los cielos y que están en la tierra. Hermano, quiero decirte algo muy importante. Pablo escribe este himno porque fue producto de conocer una revelación, de conocer una revelación de Dios para él y para la iglesia y para los creyentes, para la humanidad. ¿Cuál fue esa revelación? ¿Cuál fue ese misterio que menciona Pablo en este versículo 9 y 10? ¿Cuál fue ese misterio? Bueno, hermanos, ese misterio es la salvación por medio de Cristo para judíos y para gentiles. Para judíos y para gentiles. Quiero que comprendamos algo muy importante. Pablo, si bien él había recibido su llamado y que en Hechos encontramos ese parteaguas en donde el ministerio de Pablo fue llevar el evangelio a los gentiles. Bueno, Pablo ministró en comunidades, fundó y ministró iglesias en diferentes ciudades. Pero cuando Pablo, hermanos, se entera de que hay otras iglesias que ni siquiera él conoce, pero que ha escuchado de su fe y ha escuchado de que ellos creen en Jesús, dice: wow,
no lo puedo creer. No lo puedo creer. Dios tiene planes aún más grandes de los que la mente de Pablo podía imaginar. Y entonces se entera de que estas iglesias creen en Jesús y dice, yo tengo que escribir una carta a estas iglesias con un himno que represente lo que nos une. Con un himno que represente lo que nos une. Entonces, este misterio, hermanos, tiene que ver con que el Evangelio, con que la salvación de Cristo fue dado no solamente a judíos, sino a gentiles, y hoy en día a toda la humanidad. Pablo se imaginaría, hermanos, que sus cartas tendrían tanto valor y de tanta importancia en las comunidades de la iglesia primitiva. Bueno, tal vez. Pero Pablo se imaginaría que en el 2020, en una pandemia, la Iglesia Bíblica Bautista Gracia de Dios estaría y seguiría estudiando la carta a los Efesios. Estoy seguro que no. Que no. Hermanos, esa es la grandeza del misterio de Pablo. Y que da a conocer que hoy ese misterio, esa revelación por medio de Cristo, esa salvación por medio de Cristo, la podemos experimentar y se puede reflejar en muchas partes del mundo en donde creen en su nombre. El Salvador es nacido como judío, pero no vino solo a salvar judíos, sino vino a salvar a todo el mundo. Por eso este pasaje dice, lo cual había determinado de antemano. No es un daño colateral, hermanos, no es decir, bueno, salva a los judíos y ya de paso a todo el mundo. No, hermanos y hermanas. El plan salvífico de Dios desde la eternidad es que Cristo iba a venir a morir por nuestros pecados e iba a dar salvación a todo el mundo. Iba a venir a dar salvación a todo el mundo, sea cual sea su nación, sea cual sea su lengua, sea cual sea su pasado, su origen. Él vendría a traer salvación al mundo. Algunos de ustedes saben que trabajo para ministerio estudiantil, es decir, estoy a cargo de diferentes ministerios estudiantiles en todo el país, mentoreando, liderando y pastoreando a líderes juveniles en universidades que predican el Evangelio. Y bueno, por esta interacción que tengo con estos jóvenes, muchas veces llegan conmigo y me dicen, oye, ¿sabes qué, Jonathan? Metí mis papeles para hacer un intercambio, para irme a Colombia, a Alemania, a Suiza, a diferentes lugares que han ido muchos jóvenes cristianos y por medio de su escuela. Y ellos me dicen, ¿sabes qué? Necesito que me ayudes a ver si hay algunos otros ministerios estudiantiles en estas ciudades o en estos países, porque yo no quiero llegar solo o sola allá y pues enfrentarme a una ciudad que no conozco, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, yo tengo algunos contactos de otros ministerios estudiantiles que tienen grupos de estudios bíblicos en diferentes universidades en todo el país. Y algo que me sorprende, hermanos, y algo que me impacta, es que cuando ellos regresan a México después de este tiempo, estos veranos o este semestre, ellos me dicen, wow, no hubiera podido yo sobreexistir o existir en esta ciudad o en este país si no hubiera sido porque hubo creyentes en Cristo Jesús que me acompañaron, una iglesia que estuvo acompañándome, con personas con las cuales yo pude convivir, etcétera, 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 etcétera. Hermanos, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que un joven de diferente nación conecte tan rápido con otra persona? ¿Cómo puede ser que una persona del otro lado del continente tenga los brazos abiertos para recibir a un joven o a una joven la cual nunca había visto? ¿Cómo puede ser esto? Pues hermanos, esto ocurre porque cuando conocemos, entendemos que Cristo nos adoptó, Cristo nos hizo hijos e hijas suyas y Cristo nos apartó y nos perdonó. Entonces, ese mensaje universal se vive en cualquier lugar en donde se cree
en Jesús. Y entonces la capacidad como humanos para conectar con otras personas es justificada por medio de Cristo Jesús y es unificada por medio de Cristo Jesús. Ese es el misterio por el cual da gracias Pablo en esta carta, hermanos, y en este pasaje. El misterio del cual habla Pablo en este mensaje es que Cristo es el centro, y ese centro y ese mensaje universal en Cristo Jesús está disponible para todo el mundo. Y esto nos debe de enseñar, hermanos, a que hoy en día hay tantas polémicas por diferentes denominaciones, hay tantas peleas por quién tiene la razón, etcétera, etcétera, etcétera. Y hermanos, lo que yo puedo aprender de este pasaje es que el mensaje central del cristianismo está en Cristo Jesús, en su salvación, en su perdón, en que nos hizo hijos e hijas. Y que Él nos destinó por medio de desde antes, desde mucho tiempo atrás, su plan salvífico estuvo presente para nosotros. Ahora, por medio de Cristo Jesús, somos apartados, somos hijos e hijas y somos perdonados. Y este mensaje está en todo el mundo. Es para judíos, pero también para gentiles. Ese es el misterio del cual habla Pablo. Entonces, vamos a pasar a nuestra tercera sección. Ya vimos que la primera tiene que ver con la triple bendición, la segunda tiene que ver con este misterio, el cual en diferentes lugares de la carta a los Efesios, después en otros domingos continuaremos mencionando acerca de este misterio, pero que aquí ya se ve reflejado. Y esta tercera sección, hermanos, va a explicar un poco más lo que Pablo quería decir con este misterio. Fíjense lo que dice el versículo 11 al 14, el cual yo titulé en esta sección, su obra universal. Dice, en quien también fuimos hechos herederos, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en el Mesías, subrayen, nosotros esperábamos, y en el versículo 11 fuimos, nosotros los que primeramente esperábamos en el Mesías. Versículo 13 y 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo prometido, que es arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión para la alabanza de su gloria. Y bueno, aquí está algo bien clave y que va a dar a entender todo lo que yo quiero decirles, hermanos y hermanas, y lo que el pasaje quiere enseñar. En el versículo 11 y 12 hay palabras claves, conjugaciones que dice fuimos, esperábamos, en otras traducciones dice tuvimos, seamos, nosotros. Pablo en el versículo 11 está refiriéndose a esta promesa del pueblo judío. Por eso utiliza estas conjugaciones, nosotros, fuimos, esperábamos. Pero en el versículo 13 y 14 dice, ustedes, vosotros, ustedes que creyeron, y esto se refiere, hermanos, a los gentiles. Pablo de una forma mucho más clara nos dice que el misterio de Dios, el cual ha dado a conocer, si bien los judíos eran los primeros en escuchar, se les fue dada esa promesa, también muchos de ellos no creyeron, pero a ellos fue dada la promesa, también esa promesa, ese pacto, ahora es para los gentiles, para aquellos que creen, para aquellos que quieren escuchar el evangelio, para toda persona que es necesitada de Cristo, también para ellos está disponible este pacto y esta promesa, y que ahora somos la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo. Esto es increíble porque ahora tú y yo como mexicanos, hermanos, y como en Asia, como en África, como en diferentes lugares y países del mundo, el evangelio se está predicando, y este pasaje de Efesios se está haciendo realidad cada día, hermanos y hermanas. Esa provisión, ese toque especial y ese cuidado que era para el pueblo judío, para Israel, ahora
se ve efectuado en Cristo Jesús para nosotros, para todo el que decida creer en Él, el cual quiera ser adoptado, quiera ser su hijo y quiera ser perdonado, hermano y hermana. Y lo más padre de esta última sección es que dice que Él nos ha dado una garantía. Cuando nosotros creemos en Cristo Jesús, Él nos ha dado una garantía. Una garantía que se va a hacer efectiva hasta que Él venga, hasta el final de los tiempos, cuando la esperanza, cuando el reino de Dios se vea cumplido en esta tierra. Y esa garantía es el Espíritu Santo. Las arras del Espíritu Santo. Es ese sello por medio del Espíritu Santo que es nuestra garantía. Es decir, tú hoy, yo hoy podemos estar seguros de que el Espíritu Santo, si nosotros hemos creído en Jesús, obra en nuestras vidas. Obra en nuestras vidas. El Espíritu Santo nos ha sellado para con Dios y nos ha sido dado como la garantía. El Espíritu Santo, hermanos y hermanas, es la primera señal de todo lo que vamos a disfrutar en nuestra herencia eterna. En nuestra herencia eterna. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Y me gusta mucho cómo termina el versículo 14, porque ya no utiliza nosotros y ustedes, sino ahora dice nuestra herencia, es decir, tanto judíos como gentiles, es decir, tanto judíos como mexicanos, como africanos, como asiáticos, todas aquellas personas que creen en Cristo Jesús tienen una herencia. El Espíritu Santo los ha sellado. Y hermanos y hermanas, quiero concluir con lo siguiente. Nos damos cuenta que este himno nos enseña de estas bendiciones que Pablo quiere que la iglesia conozca. No solamente una iglesia local, sino la iglesia universal. Nos damos cuenta que Pablo quiere que toda aquella persona que cree en Cristo Jesús sepa que fue apartado, que si cree en Cristo Jesús es hijo e hija y que también fue perdonado, hermano y hermana. Pablo nos enseña que esto que aprendimos hoy, este increíble mensaje, nos une a todos los cristianos y cristianas en todo el mundo. Todas estas bendiciones espirituales nos unen. Y eso es lo que hace capaz que cuando nosotros vayamos a otro país, vayamos a otro estado, conectemos con los creyentes en Cristo, porque estas bendiciones nos unen. Pablo escribe este mensaje para poner los cimientos del Evangelio en la vida de todos los creyentes de Asia Menor. Creyentes, como ya lo dije varias veces, no conocía, pero que al mismo tiempo había algo que los unía y que nos une hoy. El plan del Padre por medio de la salvación de Cristo es sellarnos por el Espíritu Santo. El reverendo Martin Luther King Jr., hermanos y hermanas, tenía un sueño. Un sueño que seguramente él había entendido al comprender el Evangelio de Jesús, un Evangelio que era para todo, que ya no hay razas, que ya no hay desigualdad, que ya no debería de haber injusticia. Que no importa las facciones raciales, el lenguaje, de dónde vienes, sino que en Cristo Jesús y en Dios podría haber hermandad y humanidad. Ese sueño, hermanos y hermanas, es el que hoy ustedes y yo podemos experimentar. Gracias a ese plan de Dios, al sacrificio de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Hoy, este domingo, en México y en muchos otros países se celebra esto, lo que este pasaje nos enseña: el perdón, la salvación y la redención. El plan ya está hecho, el misterio ya se ha dado al mundo. Pero hermanos y hermanas, hay muchas personas que aún no lo saben, que aún no lo conocen, que aún no lo experimentan.
Iglesia, agradezcamos por ese misterio que fue revelado, porque ahora somos partícipes de él. Iglesia, como cristianos y cristianas, busquemos la unidad y apelemos y aprendamos a vivir y a convivir con otros cristianos de otras denominaciones. Hermano y hermana, hoy Pablo nos enseña que estas bendiciones las vivimos en nuestras vidas si creemos en Cristo Jesús. Todas las bendiciones que comentamos. Hermanos, este es un tiempo para compartir. Mi sueño es que la Iglesia Bíblica Bautista Gracia de Dios mande misioneros, son misioneros, viva el Evangelio en sus vidas, que nuestras vidas también vivan de acuerdo a los principios y a esa ciudadanía celestial, Tengo un sueño. Dios les bendiga, hermanos y hermanas de la Iglesia Bíblica Bautista Gracia de Dios, y la próxima semana continuaremos con nuestro pasaje de Efesios. Hermanos y hermanas de la Iglesia Bíblica Bautista Gracia de Dios, vamos a tomar este tiempo para celebrar la Cena del Señor, para celebrar la comunidad y celebrar la institución por medio de Cristo a través de su Iglesia, y recordar ese sacrificio que hizo por nosotros, por hombres y mujeres en aquella cruz. Porque si no fuera por aquella cruz, hermanos, ustedes y yo no tendríamos esperanza. Pero por medio de esa muerte y de esa resurrección, ustedes y yo tenemos esperanza. En esta serie que estamos viendo de Efesios, un recordatorio que nos hace este libro es acerca de las implicaciones que tiene la iglesia, de lo que significa la iglesia. Y también cuando Pablo escribe Primera de Corintios y hace referencia a la Cena del Señor y hace referencia a los dones espirituales, los hace porque quiere que la iglesia de Corintios retome y que se comprometa como cuerpo en Cristo. La Cena del Señor nos debe de recordar a ti y a mí que estamos comprometidos con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así es que, hermanos y hermanas, yo te invito a que hoy tú hagas nuevamente un compromiso. Si tú ya eres creyente en Cristo, discípulo o discípula de Cristo, te comprometas con el proyecto de Jesús y con su iglesia. Dice así, Primera de Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos, hermanos y hermanas. Gracias Cristo, gracias Jesús por ese sacrificio, porque por medio de tu muerte tú nos diste vida, porque por medio de tu muerte tú llevaste nuestros pecados y moriste por ellos, y nos diste esa salvación y nos regalaste de esa gracia que nos purifica, y que por lo tanto ahora nosotros, como hijos e hijas del Padre,
discípulos y discípulas de Cristo, queremos comprometernos con tu reino, comprometernos con tu proyecto y comprometernos en ser sal y luz en este mundo. Asimismo, también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Tomemos. Gracias Jesús, porque tenía que derramarse sangre en ese sacrificio. Y fue tu sangre, y fue costoso, pero para nosotros nos es dado por gracia, por misericordia. Ese era nuestro lugar y tú tomaste nuestro lugar. Yo te pido que cada día podamos vivir entendiendo el sacrificio, entendiendo la salvación y entendiendo la gracia que por medio de ti nos regalas. Esa gracia que tú nos has dado. No la merecemos, pero es un regalo tuyo. Y por eso estamos aquí. Y por eso estamos aquí. Gracias. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Iglesia, este es el compromiso. Esta es nuestra misión, que como iglesia, que como comunidad de cristianos y cristianas, vivamos comprometidos, creyendo en su esperanza y haciendo la obra de Cristo en esta tierra y en nuestras vidas. Damos gracias a Dios por este tiempo y yo te invito a que esta semana puedas vivir con ese compromiso en tu vida. Ser un discípulo y discípula de Cristo día a día y comprometiéndote con tu iglesia y con la iglesia de Cristo. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Con el